Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Gracias por seguirnos en nuestro multimedio. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, tuvo hoy sendas reuniones con ministros y altas autoridades en áreas de ciencia, tecnología y transporte. El objetivo es avanzar en las propuestas que ya fueron esbozadas en la 14ª cumbre del bloque en diciembre de 2024 y posteriormente en la 12ª cumbre extraordinaria con propuestas específicas para impulsar nuevas tecnologías y una mayor conectividad aérea y marítima que permita un mayor desarrollo socioproductivo en las naciones miembros de este bloque regional. Pero antes del análisis, debo recordarle a través de nuestras redes sociales a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta que le hemos hecho al respecto. Sin embargo, aquí tenemos nuevamente el código QR para que usted pueda participar. Ministros y ministras, autoridades en el área de ciencia y tecnología del ALBA TCP acuerdan la creación de un centro de ciencia y tecnología e inteligencia artificial. ¿Qué representa este paso para los países miembros? Soberanía tecnológica, tecnología con capacidades propias del bloque, hacer frente a centros de poder tecnológicos o mayor desarrollo socioproductivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Si aún no ha participado, puede hacerlo más adelante. Vamos a revisar, vamos a asociar todas las respuestas de lo que ustedes están en este momento discutiendo a través de su voto, a través de nuestro multimedio Telesur. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña Miguel Jaimes, doctor en Ciencias Gerenciales, magíster en Ciencias Políticas, también experto en Geopolítica, fundador y director del Diplomado en Geopolítica del Petróleo desde Venezuela. Muchísimas gracias, Miguel, por tu tiempo nuevamente, como siempre, con nosotros acá en Telesur. Un gusto conversar con ustedes. Bueno, se ha propuesto un acuerdo entre los países del ALBA TCP para la creación de la ruta aérea y acuática que permita una mayor sostenibilidad de las mismas. ¿Qué alcance tiene este proyecto, Miguel, en países que, por supuesto, enfrentan sanciones ilegales desde los Estados Unidos? Desde hace mucho tiempo, algunas décadas, se ha venido conversando sobre el tema del transporte, algo realmente necesario para todo tipo de lo que son los acuerdos mediante las transacciones, la movilización de productos para servicios, para lograr cumplir cada una de las necesidades que hay en las regiones de Petrocaribe. Pero también muy importante porque se da un paso muy necesario. A partir de ahora, la firma de estos convenios de transporte vía marítima, vía aérea, va a facilitar aún más la potencia que Venezuela tiene junto a los países de Petrocaribe. Eso se llama independencia, independencia en el área comercial en el cual la madurez ya de Petrocaribe, del ALBA, TCP, viene a dar resultados muy necesarios para toda esta región. Bien, quería preguntarte también precisamente sobre el tema de las sanciones, Jaimes, porque hay una importancia que se ha propuesto desde los ministros de Transporte de hacer una unión frente al ataque de los Estados Unidos contra Petrocaribe, herramienta de integración que tiene una nueva etapa desde el punto de vista logístico, según el gobierno venezolano. ¿Cómo estás viendo esa unión, teniendo en cuenta lo que en el día de hoy se ha propuesto para América Latina y el Caribe? Petrocaribe siempre ha sido un objetivo por parte de los Estados Unidos. Todos los vicepresidentes han estado en el área, en otros países, para tratar de hacer una enorme influencia y lograr que muchas de estas naciones sean excluidas de Petrocaribe. Ha sido un habilitador que ha sabido luchar y que ha logrado tener mecanismos de integración y de una gran fortaleza para toda la región. Estados Unidos quiere impactar toda esta área, convertirla dentro de unos términos y conceptos ya superados por toda la región, convertirla, me refiero, en atraso, en dependencia,
en fomentar una cantidad de inconvenientes. Y el ALBA TCP y Petrocaribe salen al paso, porque uno de los hechos concretos que debe de venir próximamente es lograr resolver lo que es el transporte de nuestros principales recursos. Necesitamos un intercambio muy necesario y ese intercambio le hace frente a las sanciones desmedidas de los Estados Unidos en la región. Sí. Vamos a ver, si me permites, parte de lo que decía el ministro de Transporte de Venezuela, Ramón Velázquez. Él instó al fortalecimiento de la alianza pese a estas medidas ilegales impuestas por el imperialismo estadounidense con el objetivo de alcanzar un crecimiento entre los miembros, impulsar proyectos económicos y comerciales conjuntos. Eso decía. Los ministros de Transporte, como lo vemos, tenemos una gran responsabilidad porque los países se desarrollan y crecen en la medida que se desarrolla y crece la infraestructura de transporte. Y muchas veces en el marco de sanciones, en el marco de bloqueos, tenemos que fortalecer los equipos de trabajo y asumir esta gran tarea que tiene un peso gigantesco sobre nuestros hombros. Por eso es que esta jornada que estamos iniciando hoy en la ciudad de Caracas tiene que ser una jornada llena de compromiso y una jornada que dé resultados. Los mandatarios de nuestros países dieron una orden en la última reunión que ellos tuvieron. Por eso estamos acá. Y esa orden está referido a someter a la consideración de los países miembros y firmar el acuerdo marco del transporte del ALBA y adquirir la flota de carga del ALBA para hacer factibles los proyectos económicos y comerciales complementarios entre los países del ALBA. Rutas aéreas, rutas comerciales. Se hablaba también, Miguel, del turismo como un paso importante. Ya Venezuela ha dado también unos pasos dentro de lo que es dentro de lo que es el plan de vuelo de su aerolínea insignia, Conviasa, que ha tenido también, como hemos visto en los últimos tiempos, también medidas coercitivas contra no solamente dentro de sus aviones, sino también al personal que trabaja allí. La posibilidad de ampliar esa experiencia de Venezuela desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista aeronáutico y trasladarle esa experiencia a el ALBA TCP. ¿Cómo ves también esa posibilidad? Venezuela lleva un liderazgo y lleva un ejemplo con cada una de las acciones que ha llevado adelante. Muchas de ellas muy significativas, incluso para países más desarrollados o más poderosos que nosotros, que no han podido, no han logrado salir adelante luego de algunas medidas o sanciones o prohibiciones o reglas o normas que se colocan sobre el mercado del transporte y de materia prima. En las diferentes áreas, acuático, aéreo, fluvial, terrestre. Y Venezuela ha logrado sortear en estos 10 años y está en un momento muy preciado en el cual ha logrado madurar muchas ideas y darle pie. Si nosotros revisamos el gobierno desde hace unas 2 décadas y media atrás, ya se venía previendo toda esta situación, se venían impulsando una serie de ideas y de proyectos que hoy en día logran materializarse. Tenemos una cabina de ruta, de control, de mando. Muchas de las acciones que hoy está implementando Estados Unidos contra la región Venezuela de una manera ponderada, tranquila, equilibrada, las venía viendo y venía sobre todo proponiendo su independencia, su nueva área de desarrollo, su camino, sus mecanismos de negociación. ¿Cómo los hace? ¿Cómo interviene? Bueno, acá, como lo dice el ministro de Comunicación, perdón, de Transporte venezolano, hay una carta de navegabilidad, hay un acuerdo y sobre todo lo más importante, que son acuerdos entre naciones, entre países.
Jaime, por último, precisamente el día de mañana hay un Consejo Político del ALBA TSP. Se ha hablado sobre la importancia de la paz en la región, pero también el respaldo, el apoyo de todos estos países que en su momento y a través de una jornada mundial le han dicho que al mundo, le han dicho que emigrar no es un delito. Hoy el ALBA precisamente le está dando a Venezuela el respaldo, sobre todo a estos migrantes que siguen secuestrados en cárceles de El Salvador. La cohesión también desde el ALBA para llevar, Miguel, ese mensaje al mundo, para poder seguir llevando ese mensaje al mundo tan importante en este momento. El ALBA TCP es un habilitador de gran importancia en la región. Ha tomado un gran peso y ha tenido con esto un enorme liderazgo. Ha sabido y ha logrado proponer una serie de salidas en medio de un contexto en los cuales los Estados Unidos ha querido que sea difícil, que colapse muchos países de esta región. Y como tal, tenemos una independencia, tenemos una autonomía y tenemos sobre todo especialistas y el equilibrio y el apoyo de mandatarios que velan y que tienen una inclinación muy profunda por su región. Esos son valores importantes, específicos de cada nación, en los cuales cada uno de ellos ha logrado tener un peso significativo y sobre todo un valor moral. Hay un concepto de Estado-nación. El ALBA viene a arropar, a proteger, pero también es una cabina de lanzamiento, de proyectos, de ideas en las cuales se busca por todas las vías mecanismos de integración y sobre todo de dar ese salto hacia lo firme, hacia lo positivo, hacia lo real, que es lograr resolver cada uno de los problemas que tiene la región. Muchos de ellos independientes, otros de forma global, pero en un conjunto, en el mismo sentimiento, un camino, un fortalecimiento, una nueva zona que sirva de esperanza, de alivio y sobre todo de ejemplo y de dignidad en medio de este convulso planeta. En medio de los desafíos, de la complejidad de la geopolítica. Muchísimas gracias, Miguel, por tu tiempo con nosotros. Hasta más pronto. Ahí teníamos Miguel Jaimes, experto en geopolítica, para abordar este tema de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que hoy se reunió en Caracas con acuerdos muy importantes para el continente y el Caribe. Vamos a despedir esta primera parte del programa y les recuerdo que tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final de nuestra emisión analizaremos los resultados. Por lo pronto aquí está el código QR para que usted pueda, a través de su dispositivo móvil, utilizarlo y participar de la encuesta del mundo desde el sur. Más adelante seguimos abordando este tema tan importante, ALBA TCP en Caracas, Venezuela. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Venezuela y esta reunión de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, que hoy debatió nuevos proyectos en materia de inteligencia artificial, de desarrollo tecnológico en pro de los pueblos. Revisamos rápidamente información de albatcp.org. Dice el secretario ejecutivo de la Alianza, Jorge Arreaza, aseguró que esta iniciativa busca impulsar nuevas capacidades, garantizar la soberanía en esta área de una manera que contribuya a la evaluación de una sociedad que necesita precisamente de esa tecnología, al mismo tiempo les proteja de las intenciones del imperialismo que a través del dominio de la industria tecnológica pues amenaza la integridad de los pueblos de la región, mientras sus mentes son expuestas, decía el secretario ejecutivo, a estrategias mediáticas para cumplir con los intereses del capitalismo. Y esto se ve reflejado en cómo los millonarios influyen en las masas mediante redes sociales y sus aliados de ultraderecha para mantener su cuota de poder, decía el secretario ejecutivo del ALBA TCP, Jorge Arreaza. Vamos a seguir analizando el tema. Arturo Barba Navarrete, periodista especializado en temas de ciencia, salud, tecnología y medio ambiente,
nos acompaña desde México para entender un poco el escenario. Arturo, gracias por tu tiempo, bienvenido. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí nuevamente. Sí, el ALBA TCP hoy se reunió en Caracas bajo el concepto de soberanía tecnológica, de ciencia con propias capacidades y recursos. ¿Cómo explicar este avance para los países miembros del bloque en este concepto de soberanía tecnológica, Arturo? Yo creo que es una medida muy buena que debería de replicarse en el resto de América Latina. Ojalá que también entre los demás países de nuestro continente se unieran para impulsar esfuerzos de este tipo que tengan que ver no solamente con inteligencia artificial, sino con todos los sectores científicos y tecnológicos. Hay que recordar que en América Latina pues hay una masa importante de científicos y científicas jóvenes que están buscando oportunidades para desarrollarse. Si se compartieran recursos, si se compartieran capacidades y potencialidades de cada uno de los países latinoamericanos, estoy seguro que habría menos migración, ¿no? Muchos de ellos tendrían más oportunidades de desarrollarse en su propia nación. Y es lo que se tiene que hacer frente a un mundo que está en total cambio, reconfiguración del sistema capitalista, del cual formamos prácticamente todos. Donald Trump, Estados Unidos, ya no es un socio confiable como lo fue durante un tiempo en el caso de México, con el Tratado de Libre Comercio, ahora con el TEMEC, y lo que nos está mostrando la administración estadounidense es que ya no podemos contar con ellos, no podemos confiar en ellos. Ellos no van a respetar los tratados comerciales, ellos no van a respetar las legalidades internacionales y por lo tanto nosotros tenemos que buscar un camino propio, los países latinoamericanos, y dejar de depender de esta potencia venida a menos, ¿no? Que conforme avanza el tiempo, Estados Unidos se está convirtiendo en un país en vías de subdesarrollo, en el que las desigualdades son cada vez más amplias y por eso la gran mayoría de los ciudadanos ha elegido votar por Donald Trump. Pero Donald Trump no es la solución, como lo están viendo ahorita con esta guerra de aranceles y con esta ruptura del sistema internacional de comercio. Esto nos tiene que hacer voltear hacia nosotros mismos y plantearnos vías de desarrollo totalmente diferentes. Sí, y decía la ministra de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Gabriela Jiménez, que hablar de la ciencia es hablar de un territorio en disputa, de desafíos de la cuarta y quinta revolución del conocimiento, donde se compaginan hegemones tecnológicos, el capital, el gran capital y la estrategia de dominación. ¿Por qué es necesario este debate para el ALBA, según tu criterio, Arturo? Sí, ya lo ha mencionado Estados Unidos, lo ha dicho el vicepresidente Vance de Estados Unidos y también el secretario de Estado, Marco Rubio, lo han expresado muy claramente. No van a estar dispuestos a que se pongan controles y regulaciones de las 7 magníficas, que se conoce así a estas 7 grandes empresas tecnológicas que son Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia y Meta. Estas grandes empresas tecnológicas que dominan no solo las redes sociales, que ya por sí solo es un impacto social, político y comunicacional muy importante, sino también la inteligencia artificial más avanzada que se está desarrollando hoy en día. Ellas son las mismas que dominan estos campos tecnológicos y estamos viendo una nueva clase de multimillonarios tecnócratas que están tendiendo hacia, no solamente hacia la ultraderecha, sino hacia componentes claramente fascistas, como el caso de Elon Musk. Entonces, México y América Latina, todos los países latinoamericanos y por supuesto del Caribe, tienen que voltear a sí mismos, apoyarse entre sí, que compartimos grandes raíces culturales, y buscar una vía de desarrollo alterna. Y por otro lado,
poner controles a estas grandes empresas tecnológicas, porque hasta ahorita no hay regulaciones en prácticamente ninguna parte del mundo, salvo en Europa. En el resto del mundo, estas grandes tecnológicas hacen lo que quieren, entre ellas distribuir mentiras a través de las redes sociales para desinformar y vulnerar los sistemas democráticos de los países latinoamericanos y de cualquier parte del mundo. Sí, digamos, lo que es el bloqueo de algunos servicios también que afectan a varios países de la región. Venezuela impulsa la creación de este centro de inteligencia artificial en respuesta precisamente a esos bloqueos tecnológicos impuestos por Washington. Vamos a ver un poco la información en esto que vemos en pantalla. La iniciativa promovida por el presidente Nicolás Maduro, liderada también por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela, ha destacado que este proyecto no solo busca traspasar barreras tecnológicas, sino que además formar talento local para compartir conocimiento con países integrantes del ALBA-TCP. El proyecto está enfocado en optimizar sectores claves como la educación, producción, salud. Sobre esta última se espera un avance tecnológico para futuras intervenciones médicas. La ministra de Ciencia y Tecnología acotó que Venezuela ya cuenta con un programa de iniciación científica en el que más de 380 menores son participantes, 53% de esos estudiantes entre 12 a 18 años. La juventud siempre importante para este proceso. Arturo, quería preguntarte ya para finalizar, ¿qué alcance tendrá a tu criterio un centro de investigación y desarrollo en materia de inteligencia artificial, especialmente por nuestros países que han sido sancionados por los Estados Unidos? Yo creo que es algo muy importante. La inteligencia artificial es hoy en día uno de los campos de mayor impacto en el ámbito científico y tecnológico. Afortunadamente hay grandes rubros donde se puede competir y se pueden hacer avances realmente importantes. Por supuesto, no vamos a buscar competir en el campo de la inteligencia artificial generativa, pero podemos buscar aplicaciones que se orienten hacia nuestras necesidades. Y de ahí la importancia de impulsar la formación de estos centros de investigación donde se formen a los jóvenes científicos. Por otro lado, yo creo que hay una parte muy importante que debería de incorporarse dentro de estos planes, que es la comunicación pública acerca de lo que es la inteligencia artificial. Es decir, que la sociedad latinoamericana de los países del ALBA sepa qué es la inteligencia artificial, cómo funciona, cómo la usamos y cómo protegernos de ella, porque la usamos todos los días en las redes sociales, la usamos todos los días en las distintas aplicaciones y en los navegadores de Internet. Entonces, la sociedad debe estar enterada de cómo funciona esto y cómo protegernos, y a su vez de cómo podemos utilizarla también nosotros para resolver algunos de nuestros problemas inmediatos y de nuestras comunidades. Entonces, de ahí la importancia de incorporar esta parte de la comunicación pública acerca de la inteligencia artificial, para que no nos sorprendan en el uso de estos dispositivos electrónicos que utilizamos todos los días. Sí, interesante visión sobre la inteligencia artificial y cómo también aplicarla para el conocimiento de los pueblos. Arturo, muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, es un placer. Hasta luego. Arturo Barba Navarrete, periodista especializado en temas de ciencia, salud, tecnología y medio ambiente, para poder entender lo que ha sucedido el día de hoy, esta reunión del ALBA-TCP, ministros de ciencia y tecnología, autoridades en esa área que están buscando alternativas, y ha sido precisamente ese el tema el que queríamos preguntar desde el inicio. En nuestra pregunta, en nuestra encuesta que hemos publicado bien temprano, vamos a revisar los resultados y la tenemos en pantalla. Ministros y altas autoridades en el área de ciencia y tecnología del ALBA-TCP acuerdan la creación de un centro de ciencia y tecnología e inteligencia artificial. ¿Qué representa este paso para los países miembros? Bueno, ahí tenemos un 80% de los usuarios dice soberanía tecnológica, uno de los aspectos que también estábamos tratando en nuestro análisis. 8% dice tecnología con capacidades propias del bloque y un 0,6% hacer frente a centros de poder tecnológico. Solo un 7% también dice mayor desarrollo socioproductivo
del bloque. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar en esta encuesta y de esta manera finalizamos la presente emisión del Mundo desde el Sur, no sin antes recordarle www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, también a través de Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día. En nombre de todo el equipo, les deseo feliz fin de semana, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.